empezar y hacerme seguimiento. Voy a comenzar con esto, la presentación de nuestro querido amigo. Ahí lo tenemos. Todos conocemos el esqueleto humano, sabemos las extremidades, habíamos dicho la porción caudal, la porción coronal, hacia arriba, ¿sí? Hemos hablado de toda la terminología, la mayor parte ayer, han participado varios, de todo lo que vamos a ir aplicando durante toda esta gestión en la descripción de cada uno de los separos anatómicos. Odontología viene a ser una rama de las ciencias médicas que se encarga del estudio de la parte del sistema dentario en sí. Odonto, diente, logía, estudio de los dientes. Sin embargo, los dientes, además de ser un sistema en conjunto, porque cumple una función específica, está inmerso o alojado y relacionado con zonas anexas, aledañas, y que estos están, por lo tanto, ubicados a nivel de la extremidad superior de nuestra economía humana. Por lo tanto, para poder hacer un estudio y llegar al objetivo específico en el que nosotros trabajamos la mayor parte del tiempo en nuestras clínicas, que son las piezas dentarias y la cavidad bucal, debemos conocer a plenitud y a profundidad todos los elementos adyacentes a esta zona. Las ciencias médicas abarcan todo el estudio de la economía humana. La odontología, como una rama especializada, viene a abarcar el estudio de toda la porción coronal de nuestra economía. Vale decir, toda esta porción, desde el cuello hasta la porción coronaria, que está ubicada más o menos a nivel occipital, a este nivel, parietal, parieto-occipital. Por lo tanto, estas imágenes nos van a ayudar a poder especificar en cierta medida el estudio de esta zona. Nosotros nos vamos a abocar exclusivamente al estudio de esta parte. Obviamente, en el transcurso del tiempo, al tocar ciertos temas como es vascularización, irrigación, inervación, aparato digestivo y demás, respiratorio, vamos a abarcar ciertas zonas, que es la parte que corresponde al corazón, a las arterias, venas, pulmones, tráquea, laringe y demás, que vamos a ir viendo poco a poco, que vamos a ir necesariamente haciendo su estudio de manera tal vez un poco superficial, pero con el objetivo de saber cuál es su función y a través de estos elementos nos permite una mejor comprensión a nivel de la cabeza, que es la parte que más nos interesa en su estudio. Por lo tanto, hoy vamos a comenzar la presentación de los temas de osteología y que nos vamos a abocar exclusivamente al estudio de la cabeza. Aquí podemos ver en esta imagen una cabeza humana en la que vamos a decir en primer término de que esta está ubicada, como bien pueden ver ustedes, encima de la porción coronal o extremidad superior de la columna vertebral, entrando en contacto íntimo con la primera vértebra cervical, que vendría a estar representada por el hueso o vértebra atlas. ¿Sí? Es el que se entra en conexión directa
o se articula con el hueso occipital a través de sus cavidades glenoideas y sus cóndilos occipitales, como lo vamos a ver luego. Esta es, por lo tanto, la cabeza en sí, la parte ósea, es la que encierra y protege la masa encefálica, que es la parte de mayor importancia y de mayor estudio por muchos profesionales, ¿sí? Entre ellos los fisiólogos, los anatomistas, los antropólogos, los clínicos se dedican al estudio somero y profundo también de esta zona, que es muy importante. En realidad, en esta zona se encuentra el árbol de la vida, como sabemos. A nosotros nos corresponde el estudio, por lo tanto, de esta zona de manera mucho más minuciosa y profunda de cada uno de los elementos que componen, elementos óseos que componen la cabeza ósea. Y para poder, en cierta medida, comprender mejor su estudio, vamos a seccionar cada uno de estos, o vamos a dividir en cada uno de sus elementos que la componen. Por lo tanto, vamos a desarticular esta cabeza ósea para poder ir estudiando una a una las piezas que la componen. No nos olvidemos también mencionar que esta cabeza, antes de pasar a desarticularla, decíamos que aloja toda la masa encefálica que está por dentro, el cerebelo, que comprende el cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo, protuberancia anular, que está dentro de esta caja craneana. También en la cabeza ósea podemos ver de que se alojan varios órganos de los sentidos, entre ellos el sentido de la vista, del olfato, del gusto, ¿sí? De la audición, ¿sí? He ahí la gran importancia de su estudio de esta zona. Ahora vamos a pasar, para su mayor estudio decíamos, vamos a tratar de desarticular esta cabeza ósea en dos porciones. Una porción postero-superior, que vendría a estar representada por todos los huesos que conforman la cavidad craneana, es decir, el cráneo, esta parte. Y una porción antero-inferior, que vendría a estar compuesta por todos los huesos que forman los huesos de la cara, en la parte anterior. En la unión de los huesos o articulación de los huesos de la cara con los huesos del cráneo, hay alguien que está con audio. Delgado. Tenga mucho cuidado, por favor, el audio. Los huesos de la cara, al articularse con los huesos del cráneo, van a conformar ciertas regiones: región nasal, región etmoidal, región orbitaria, región cigomática, región pterigomaxilar y varias regiones que en conjunto encierran ciertos elementos anatómicos, tanto óseos, musculares, vasculares, que lo vamos a ir viendo de a poco. Decíamos que esta cabeza ósea la vamos a desarticular para que podamos estudiar una a una cada uno de estos elementos óseos. A ver, ¿dónde tenemos aquí? Y vamos a ir desarticulando. Supongo que esto ya ustedes han debido un poquito tocarlo, han debido ver cómo esto lo vamos a dar color.
para poder diferenciar las piezas óseas. Esta es una desarticulación virtual de esta cabeza ósea. Y aquí podemos ver claramente cada uno de los elementos óseos que componen la cabeza ósea en sí. Sin embargo, decíamos, para facilitar un poquitito el estudio, vamos a dividir en dos porciones. Una porción craneana, que es la parte posterior-superior, y una porción antero-inferior, que vendría a ser la parte de la cara, de los huesos de la cara en sí, esta parte. ¿Sí? Sin embargo, entre ambos decíamos que al articularse, al conectarse, alojan varias regiones que hemos citado anteriormente. Entonces, vamos antes de pasar ya al estudio de cada uno de estos huesos, también es importante hacer notar que cada uno de los huesos del cráneo corresponde a un tipo de huesos. Decíamos que existen huesos largos, huesos anchos, huesos cortos, y de acuerdo a sus dimensiones. Estos huesos del cráneo y de la cara son huesos por lo general planos. Cada uno de estos huesos está constituido por dos láminas. Una externa, que vendría a ser el tejido compacto o tabla externa, y una capa interna o tabla interna o tejido compacto interno. Y está interpuesta entre estas dos capas una capa intermedia que vendría a ser la capa esponjosa o tejido esponjoso o diploe. También en esta cabeza podemos ver varios orificios, cavidades, canales que alojan o son registradas por el recorrido en estado fresco de arterias, venas, senos, ganglios, nervios, que en su recorrido y en su trayecto nos dejan marcados en el tiempo huellas que se puede identificar con mucha claridad en cada uno de los reparos anatómicos que vamos a ir viendo de a poco. Ahora bien, una vez de que hemos visto de manera un poquito superficial esta presentación, vamos a pasar al estudio de cada uno de los huesos que componen los huesos del cráneo. Estos huesos son en número de 8, 4 pares y 4 impares. Los 4 impares son simétricos. De adelante a atrás estaría representado por el frontal, por el etmoides, por el esfenoides y por el occipital. De delante a atrás tenemos esos 4 huesos. Vamos a desarticular y van a ver ahí los 3 o los 4 huesos impares. Si me permiten, no sé si es así exactamente. Voy a ir eliminando los huesos de la cara para quedarnos solamente con los huesos del cráneo y poder identificar con mayor claridad cada uno de los elementos o cada uno de los componentes de estos huesos. Todos los huesos del cráneo, cuando están conectados, encierran una cavidad amplia, ¿sí? Como decíamos al principio, aloja a la masa encefálica. La masa encefálica, a su vez, tiene ciertas
unas texturas, irregularidades en su superficie externa que dejan huella en las cavidades o en las superficies internas de la cavidad craneana. Como por ejemplo, impresiones digitales, como pueden ver aquí, se puede ver en el frontal, en la parte interna, en el occipital, podemos ver en el parietal, podemos ver en el temporal, impresiones digitales, eminencias mamilares, que solamente son las huellas que han dejado en estado fresco la masa encefálica cuando ésta se aloja dentro de la cavidad craneana. Lo propio que el recorrido de arterias, venas, senos, que también dejan su huella en el hueso seco. ¿Sí? Decíamos que los huesos del cráneo son 8, 4 impares, frontal, aquí vemos claramente frontal, etmoides, esfenoides y occipital. Y 4 huesos pares, 2 parietales y 2 temporales. Esos son todos los huesos que constituyen o que contribuyen a la conformación de la caja craneana. Sin desmerecer, obviamente, de que los mismos al mismo tiempo forman también huesos, parte de la base del cráneo, como vamos a ver luego, y de ciertas cavidades, cavidad orbitaria, cavidad bucal, cavidad nasal, cavidad fosa cigomática y demás que vamos a ir viendo poco a poco. Muchos de ustedes recuerdan todos estos nombres, estas regiones, que ya es un poco más familiar lo que estoy hablando. Decíamos que esta caja craneana encierra una cavidad que aloja la masa encefálica, como podemos ver aquí, que sin embargo, por la gran importancia que tiene por su relación íntima con la cavidad bucal, es necesario su conocimiento a profundidad de cada uno de estos elementos anatómicos. Con este pequeño preámbulo vamos a ingresar al estudio de cada uno de los huesos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna? Solamente ha sido una introducción para que veamos cómo está constituido los huesos. Algunos no tienen en sus manos un huesito, pero bueno, ahí están, se puede ver con claridad. Y vamos a empezar con el hueso frontal. ¿Sí? Doctor, buenos días. Un compañero dijo que se la pasó su computadora y quería que la acepte en la clase. Oh, doctor, un compañero dijo que se la acepte en la clase porque se la pasó su computadora. Ya está, ya. ¿Qué es eso? Gracias. Bueno, vamos a empezar en la presentación del primer hueso. Cristian Saúl Castro, ¿está? Doctor. ¿Es Cristian? Sí, doctor. ¿De cuántas caras podemos identificar en este hueso? Doctor, de 3 caras. ¿Tres caras? ¿Qué caras? La cara anterior, posterior y inferior. Bueno. El hueso frontal, como les había mostrado aquí en la imagen anterior, habíamos visto que está ubicado en la parte
Vamos a volver. En la parte anterosuperior del cráneo. Por detrás, o por delante, perdón, del hueso, de los huesos parietales, por encima del esfenoides y del etmoides. ¿Sí? Viene a constituir, a cerrar la cavidad craneada en la parte anterosuperior. Es un hueso impar, central y simétrico. ¿Qué significa simétrico? Que se puede dividir en dos partes iguales. Que tiene forma. Que al dividirlo el hueso en dos, digamos, en una línea media, las dos partes son iguales, por eso es simétrico. Eso es simetría, ¿sí? Como dice su compañera, dividimos en dos mitades por una línea sagital, derecha e izquierda son aparentemente simétricos, son iguales. Tienen los mismos reparos anatómicos, la misma morfología, la misma anatomía, la misma disposición y demás. Sí, son similares. Eso es simetría. Entonces, es impar porque es único, central porque está en la parte media y simétrico. Se encuentra ubicado, decíamos, en la parte anterosuperior del cráneo, por delante de los parietales y por encima del esfenoides y del hueso etmoides. Es la parte anterior que encierra la cavidad craneana y que por lo tanto está en relación en estado fresco con el lóbulo anterior de la masa encefálica. Haciendo un estudio ya de manera individual a este hueso, vamos a ver de que el hueso frontal presenta para su estudio, como decía su compañero, tres caras. Tres caras. Una cara anterior, una cara posterior y una cara inferior. Estas tres caras están separadas teóricamente por tres bordes. Un borde anterior, un borde superior y un borde posterior. ¿Prefieren en color natural o en color? En Ahí. color. Color natural. Natural. Color natural, doctor. Ya. Sí, porque el otro es muy, muy fuerte, ¿no? Ya, veamos. Ahí. Vamos a empezar entonces a estudiar de a poco cuáles son los reparos anatómicos que es importante que ustedes conozcan en esta cara anterior de este hueso frontal. Siempre el estudio se debe hacer de manera ordenada. ¿Qué vemos en primer lugar? ¿Qué podemos decir en primer lugar de este hueso? Muchos anatomistas a este hueso lo han comparado por mucho tiempo por su forma como de una concha marina. ¿Sí? Es muy parecido por su morfología, por su forma. Han identificado, decíamos, tres caras, una cara anterior, por lo tanto, una cara posterior y una cara inferior. En la cara anterior, ¿qué podemos ver? ¿Qué resalta en primer lugar? Es una cara convexa. Su convexidad. Su convexidad. Si nosotros ponemos este hueso frente a nosotros, vamos a ver la central media ometópica o frontal media ometópica, que está justamente en la parte anterior
e inferior de esta cara. A cada lado y por encima de este vestigio de sutura, vamos a encontrar primero en la parte media una ligera prominencia a este nivel, aquí, que se llama, ¿qué se llama? Glabela. Glabela, protuberancia frontal media o glabela, aquí. Más hacia arriba ya no hay la sutura que se puede ver en un feto porque está totalmente soldado. A cada lado de esta línea media vamos a encontrar dos eminencias o prominencias. Las eminencias laterales, dos eminencias más tallados en el niño, que son las protuberancias frontales. Podemos encontrar una superficie bastante lisa, ¿sí? Y que en estado fresco está cubierto en cierta medida por la aponeurosis epicraneana. Limitando hacia afuera, sobre todo en el lado derecho, limitando la protuberancia o la eminencia frontal lateral, aquí, vamos a encontrar una pequeña ranura a este nivel, ligeramente oblicua, dirigida de abajo hacia arriba y de dentro hacia afuera, y que en estado fresco esta ranura es recorrida por una arteriola o por una vena proveniente de la temporal superficial o de la supraorbitaria, que viene más o menos por aquí y deja su huella a este nivel. ¿El canal vascular? El canal vascular. Es una ranura que en el texto dice canal que es dejado por una arteriola o una vena, ¿sí? Que se puede encontrar a este nivel. Más hacia afuera encontramos una ligera saliente, algunas veces muy pronunciada, otras veces tenue, y que viene aparentemente a dividir una pequeña porción triangular lateral que vendría a ser la carilla temporal del frontal. Es una porción más o menos triangular que en una cabeza articulada vendría a formar parte de la fosa temporal. Es esta partecita, ¿sí? Y esta cresta frontal, lateral, no es más que el inicio de la formación de la línea temporal, de la línea curva temporal superior, que lo vamos a ver, que se extiende también por el hueso parietal, la superior. Y aquí está la otra naciente también a ese mismo nivel de la segunda línea curva temporal inferior. Y en estado fresco este brinda la inserción del músculo temporal, ¿sí? ¿Qué más podemos identificar en este hueso? A ver, Jovita. Arcos ciliares, doctor. A ver. La cara. En la parte inferior de esta cara anterior vamos a encontrar dos arcos bastante pronunciados, ¿sí? Arcos porque tienen una forma arqueada que terminan en sus extremos en dos apófisis. Estas apófisis, por su ubicación y por su orientación y en relación con la línea sagital media,
reciben el nombre de apófisis orbitaria interna y apófisis orbitaria externa. Interna porque está más hacia adentro, externa porque obviamente está más hacia afuera. Estas apófisis orbitarias o arcos ciliares o arcos supraorbitarios están interceptadas en su trayecto por una escotadura. ¿Sí? A ver, esto no me permite. Aquí están los dos arcos. Apófisis orbitaria interna, apófisis orbitaria externa. Estos son los arcos ciliares supraorbitarios o arcos orbitarios. Decíamos que se puede encontrar en su trayecto una ligera escotadura que vendría a ser la escotadura supraorbitaria. Muchas veces se puede ver también un orificio y algunas veces convertido en conducto que atraviesa desde la cavidad orbitaria hacia la superficie externa, que vendría a ser el agujero supraorbitario. ¿Sí? ¿Qué más podemos ver en esta cara? Participen. La escotadura nasal, doctor. La espina nasal, doctor. La espina nasal. La espina nasal. En la línea media encontramos esta escotadura nasal. También es un escote. Si vemos ahí, es un escote. A la inversa, pero es un escote. Y ahí resalta esta ligera prolongación ósea que vendría a ser la espina nasal. Que en estado fresco, esta porción es bastante corrugada, ¿sí? Su textura, y que brinda la articulación tanto de los huesos propios de la nariz como de las apófisis ascendentes de los maxilares superiores. Eso lo podemos ver en un cráneo articulado. ¿Es verdad? Aquí estamos hablando de esta porción. Aquí están los huesos propios de la nariz. Aquí sí lo voy a pintar. Huesos propios de la nariz, apófisis ascendentes de los maxilares superiores, que entran en contacto y se conectan con las apófisis orbitarias internas y externas. Internas. Y la apófisis orbitaria externa viene a articularse con el ángulo superior del hueso malar, y que viene a encerrar, junto con la apófisis ascendente del maxilar superior, todo el contorno inferior y externo de la cavidad, del orificio de la cavidad orbitaria. Por lo tanto, el hueso frontal contribuye con estos arcos ciliares en la conformación de todo el contorno orbitario en su porción superior. En estado fresco, el hueso frontal finalmente brinda inserciones musculares. ¿Cuántos músculos se insertan en el frontal? Son 10 músculos. ¿Sí? Tenemos las imágenes y las vamos a utilizar. Para que ustedes vayan entrando en contexto y podamos verificar y apreciar mejor todo lo que se tiene que ver a este nivel. Ahí tenemos todos los músculos que se insertan. Estamos hablando solamente del frontal, ¿ya? ¿Qué músculos se insertan y cuántos? El primer músculo, el músculo en la línea media, a este nivel, se inserta el músculo
Frontal, que es el primer músculo. Luego, ¿qué músculo más viene? Jóvenes, señoritas. ¿Mm? La apófisis orbitaria interna. En la apófisis orbitaria interna se insertan ¿cuántos músculos? ¿Y qué músculos? Aquí está la apófisis orbitaria interna. Brinda inserción al músculo superciliar. También brinda inserción al orbicular de los párpados, al orbicular superior, que es este. Brinda también inserción al elevador superficial del ala de la nariz, que está por aquí, y también al elevador del labio superior, ¿sí? Al elevador del ala de la nariz y del labio superior. Y finalmente, como decíamos, al mostrar los huesos, a este nivel, en esta carilla temporal del frontal, brinda inserción al músculo temporal. He querido mostrarles, antes de pasar a las otras caras, las inserciones musculares que brinda este hueso en su cara anterior. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Nada. Este hueso es bastante sencillo, no hay mucho que hablar. Hay reparos anatómicos muy precisos, no hay dónde perderse. Entonces, volvemos a la descripción de este hueso, ahora hablando de su cara posterior. ¿Qué es lo que resalta a primera vista? Una fosa frontal. ¿Qué más? Eminencias. ¿Cuáles eminencias? Eminencias mamilares, impresiones digitales. Exacto, en su porción. Entonces, esta cara, lo primero que llama la atención es su concavidad. ¿Sí? Es cóncava en sus 3/4 superiores y convexa en su cuarto inferior. Ahí podemos ver 3/4 superiores cóncava, cuarto inferior convexa. Mira hacia arriba. ¿Qué más vemos en esta cara? Siempre partiendo de la línea media, de arriba, haciendo su estudio de arriba hacia abajo. Canal vertical. Vamos a encontrar un canal longitudinal. Este. ¿Sí? Que en estado fresco aloja al seno longitudinal superior. Termina en su parte, en su extremo inferior, este canal con la presencia de una cresta de canal. Después del canal emerge una cresta, también longitudinal en sentido vertical, que vendría a ser la cresta frontal, interna. Que esta a su vez se prolonga hasta la unión de los 3/4 superiores con su cuarto inferior, que vendría a ser horizontal, y termina en un orificio aquí, que vendría a ser el agujero ciego. Esta cresta
y además el agujero ciego brindan inserción en estado fresco a la hoz del cerebro. ¿Sí? Este canal decíamos que aloja al seno longitudinal superior y la cresta a la hoz del cerebro, que se prolonga incluso dentro del agujero ciego que está a este nivel. ¿Qué más encontramos en la línea media? Ya hemos llegado al agujero ciego y de ahí ¿qué encontramos? Espina nasal. Escotadura La etmoidal. escotadura, la escotadura. En esta cara no se ve la espina. Solo tienen que decir lo que se ve. Una escotadura en forma de U y que está en estado fresco, se articula a través de su cara inferior con el hueso etmoides, que lo vamos a ver luego. A cada lado de la línea media vamos a encontrar dos depresiones bastante profundas, que vendría a ser las fosas Nasal. Frontales. Fosas frontales, derecha e izquierda. ¿Qué más vemos aquí? Tenemos que hablar de su textura. ¿Sí? ¿Tiene una forma de higuera? ¿Hoja de higuera? No, aquí no se habla de hojas de higuera. Aquí se habla de eminencias mamilares y de impresiones digitales. Sí se puede decir que hay ciertas prolongaciones de las hojas de higuera que vienen del hueso parietal, que vemos aquí. Sí, vale, aquí. Está bien. Pero más resalta la presencia de las eminencias mamilares, las impresiones digitales, todas esa textura que ha dejado marcada la presencia en estado fresco de la masa encefálica. Eso es lo que se ve en estas caras. Y aloja todas estas cavidades o fosas al lóbulo frontal de la masa encefálica. ¿Sí? Derecha, izquierda. A este nivel vemos la hoz del cerebro que divide los dos hemisferios derecho e izquierdo del encéfalo. Y vemos también aquí la presencia del seno longitudinal superior a este nivel. En la parte inferior de esta cara, en su cuarto inferior, decíamos, cambia de dirección abruptamente. Y esta porción se hace totalmente horizontal, ligeramente inclinado de afuera hacia adentro y de arriba hacia abajo. Estas porciones, porción horizontal en su cuarto inferior, o sea, esta porción cuarto inferior de la cara posterior del hueso frontal, está sembrada de irregularidades bastante expresivas que se las ha denominado con el nombre de eminencias mamilares e impresiones digitales, que se corresponden con las anfractuosidades y circunvoluciones del encéfalo en su porción frontal. No es más que las huellas que ha dejado la masa encefálica en estado fresco en su porción frontal. Nada más. Esas son las únicas características que presenta esta porción, este cuarto inferior de la cara posterior del hueso frontal. ¿Qué nos falta estudiar? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? No hay ningún reparo más que ustedes tengan, se pueda identificar en esta cara. No necesitamos conocer más. Ya sabemos que es cóncava en sus 3/4 superiores, convexa en su porción, en su cuarto inferior. La porción superior, por decir, está irrigada de impresiones digitales, eminencias mamilares. También, como decía alguien, de ligeras vestigios o prolongaciones terminales de las hojas de higuera que veían en el hueso parietal pueden prolongarse aquí por el recorrido de venas, arteriolas que dejan su huella en el hueso seco. También
En la porción inferior vemos con bastante claridad la presencia de estas eminencias mamilares y las impresiones digitales. Las eminencias no son más que estas prolongaciones, estas prominencias, y las impresiones son las depresiones. ¿Sí? Se dice impresiones digitales porque parecieran como una huella dejada por algo, como una huella digital. ¿Sí? Eso es todo lo que se puede ver en esta cara. Pasamos, no hay ninguna pregunta en la cara posterior, ¿no? Todo está claro. Este hueso no es tan complejo. Pasamos al estudio de la cara inferior. La cara inferior del hueso frontal está separada en primer lugar de la cara superior por los arcos ciliares, la escotadura nasal, o mejor, la glabela o la protuberancia frontal media, y luego por el otro arco orbitario o arco ciliar o supraorbitario. Cualquiera de esos términos vale. ¿Sí? Está separada entonces de esta cara por este borde y de la cara posterior por el borde posterior del hueso frontal. ¿Qué reparos anatómicos encontramos en este hueso? A ver. Los arcos orbitarios. La fosita lagrimal también. Siempre tenemos que, sí, está bien lo que están diciendo, pero siempre tienen que ir estudiando en orden. Siempre traten de ir de la línea media hacia los lados en su descripción. ¿Qué encontramos en primer lugar? La espina nasal. La espina nasal, que está aquí. Ya hemos visto en esa posición se ve mejor. Esta es la espina nasal, que corresponde prácticamente a la cara inferior del hueso frontal. No es más que una prolongación que está en estado fresco, se articula tanto con los huesos propios de la nariz como con la lámina perpendicular del hueso etmoides. Esta porción por delante de la espina nasal, en su base, está sembrada de irregularidades que en estado fresco se articulan con los huesos propios de la nariz. Y en sus partes laterales con las apófisis ascendentes de los maxilares superiores. Por detrás esta espina se continúa y se articula, decíamos, con la lámina perpendicular del etmoides. ¿Qué más encontramos a nivel de la línea media? A cada lado de esta espina, y hemos visto la espina que tiene irregularidades, que se articula en estado fresco con los huesos propios de la nariz y con los apófisis ascendentes del maxilar superior. ¿Qué más encontramos? Canales. Dos canales que están dispuestas en sentido antero-posterior. Vean, aquí están esos canales. 1 y 2. Que en estado fresco o en una cabeza articulada no es más que el fondo de las fosas nasales o la bóveda de la fosa nasal. No toda, en realidad es parte de la bóveda de las fosas nasales. Si yo coloco además el hueso etmoides a este nivel, ahora sí lo voy a pintar, vamos a ver cómo se articulan estos dos huesos. ¿Sí? Esta es la espina nasal. Esta es la lámina perpendicular del etmoides. Vean cómo se complementan ambos. Y lo voy a poner el hueso propio de la nariz más, cualquiera. ¿Sí? Ahí. Y voy a colocar el hueso donde está. No sé si es este, no.
para que se complemente. Ahí, a eso me refería. ¿Sí? Estos dos huesos corresponden a los huesos de la cara, pero sin embargo se articulan a este nivel con la porción anterior de esta escotadura etmoidal del hueso frontal. ¿Sí? Esto en su parte anterior. Voy a aprovechar la presencia de estos dos huesos. A cada lado, además de esos, estábamos hablando de los dos canales, a cada lado de la espina nasal, habían dos canales en sentido anteroposterior, decíamos que forman, a ver, voy a retirar un poquito el maxilar para que me permita ver, que forman parte de la bóveda de las fosas nasal. El etmoides complementa la bóveda nasal, ¿sí? El fondo, arriba, el techo de la fosa nasal, y el hueso frontal en cierta proporción también contribuye en su conformación, sobre todo en su porción anterior. Aquí lo pueden ver muy clarito, ¿sí? Por fuera, ¿qué encontramos? Los senos frontales tienen una desembocadura a este nivel. Entonces encontramos sus dos desembocaduras, derecho e izquierdo, a este nivel también. No nos olvidemos, ya ustedes saben, que el hueso frontal presenta cavidades neumáticas o cavidades intraóseas que vendrían a ser los senos frontales, de diferente tamaño, dependiendo del sexo, dependiendo de la edad, dependiendo de la raza. Estas varían en su desarrollo y que desembocan a este nivel en la cavidad nasal, como vamos a ver más allá. Entonces tiene su orificio de desembocadura a este nivel. Volvamos a frontal. ¿Qué más nos llama la atención en el estudio de este hueso? En la línea media encontramos la presencia de una gran escotadura en forma de U invertida, ¿sí? Mirando hacia atrás. Se llama la escotadura etmoidal del hueso frontal, porque como hemos visto en la imagen anterior, esta se corresponde en toda su extensión, primero con los huesos propios de la nariz, con las apófisis ascendentes del maxilar superior, luego con los unguis y con el hueso, sobre todo el hueso etmoides. ¿Sí? Y que en estado fresco, además, está sembrada de cavidades, pequeñas celdillas que vendrían a ser las celdillas etmoidales y celdillas frontales. Esta hendidura etmoidal del frontal presenta por detrás o a cada lado de esta cresta frontal dos canales transversales, una anterior y otra posterior, que en estado fresco comunican la cavidad orbitaria con la cavidad nasal, y que estos canales o semicanales, decíamos en un hueso articulado, complementan en la conformación de dos conductos, conducto etmoidal anterior y conducto etmoidal posterior, y que da paso a vasos y nervios que ingresan desde la cavidad orbitaria hacia la cavidad nasal. Luego está irrigado en toda su demás extensión de pequeñas semiceldillas, que valga la reiteración o la redundancia, de que cuando se articula con el etmoides complementan y conforman celdas completas a este nivel, en toda la extensión sobrante de esta hendidura etmoidal. Si vemos el etmoides, me voy a adelantar un poco. Permítame un segundo.
Vamos a ver el etmoides en su cara superior. Aquí está mucho más representado las semiceldillas. Vean, estas en su cara superior. De estas masas laterales, todas estas semiceldillas se complementan con las del frontal. ¿Sí? Y todas esas se encuentran ubicadas a todo lo largo de esta hendidura etmoidal del frontal. A cada lado de la hendidura etmoidal encontramos dos superficies ligeramente triangulares. Derecha, izquierda y derecha. ¿Sí? Estas son bastante cóncavas y que en estado fresco contribuyen en la formación de la cavidad orbitaria. En realidad vienen a representar la bóveda orbitaria, porque es el techo de esta cavidad. ¿Qué reparos encontramos en este hueso? En esta cara, en estas caras, en estas superficies triangulares. ¿Qué encontramos? Las fosas orbitarias. Sí, son las fosas orbitarias, ¿no? Estas. Habíamos dicho que en un hueso articulado viene a formar la bóveda o la cavidad orbitaria. En realidad representaría la bóveda. Bóveda es porque es techo, ¿sí? De esta cavidad orbitaria. ¿Qué elementos o reparos anatómicos podemos identificar en toda esta extensión de esta bóveda orbitaria? De esta porción triangular. Una fosita, una depresión a nivel de la parte más externa. ¿Qué encontramos? La fosita lagrimal. La fosita lagrimal, que aloja en estado fresco a la glándula lagrimal. Y, a ver, vamos a aprovechar las imágenes de aquí. Tenemos el tiempo. No sé si aquí me permite. Aquí está. Esa es la glándula lagrimal. ¿Sí? Es justamente una depresión que se encuentra a este nivel, en esta porción triangular de la cara inferior del hueso frontal. Hacia el lado externo, hacia afuera, se encuentra cierta depresión que aloja en estado fresco a estas glándulas. En el lado interno, ¿qué encontramos? Troclear. La fosita La troclear. fosita troclear. La fosita troclear. ¿Y para qué sirve esa fosita troclear? Ahí dice en el texto, lean. Los que tienen el texto. Queda la inserción a la polea fibrocartilaginosa, en la que se refleja el tendón del oblicuo mayor. Exacto. Aquí está. Este es el tendón del oblicuo. Y aquí está la otra porción que se inserta justamente en esta parte. Pero ahorita esto no nos permite ver. Es aquí adentro. Es donde se refleja un tendón. Y ahí se inserta. Por eso hay una superficie más o menos corrugada a ese nivel que nos permite apreciar en un hueso seco. ¿Sí? Que es dejado por la inserción de ese tendón en la parte interna. ¿Sí? ¿Qué más podemos ver en este hueso? Entonces, a este nivel está esa depresión de la fosita troclear. En la parte externa, hacia afuera, está la fosita lagrimal. Sabemos que esta superficie es bastante cóncava y que forma parte de la cavidad orbitaria. En su gran extensión, forma parte de la bóveda de esta fosa, de esta cavidad orbitaria. ¿Qué más? ¿Qué más encontramos?
¿Qué reparos anatómicos más encontramos a este nivel? Canales transversales. ¿Cómo? Canales transversales. Los canales transversales están ubicados en la escotadura etmoidal del frontal. Aquí, un canal anterior y un canal posterior, que en estado fresco al articularse con el etmoides forman conductos, conducto etmoidal anterior y conducto etmoidal posterior. Eso es todo lo que se puede apreciar en el estudio de este hueso. Eso es todo. No hay más reparos que podamos identificar en esta cara inferior. Sus límites, ya hemos dicho, está limitada por el borde anterior del hueso, que lo separa de la cara anterior, y por el borde posterior, que la separa de la cara posterior del mismo hueso. No hay dudas. Nada. Vamos a pasar entonces al estudio de los bordes. ¿Ya? Lo estoy haciendo bastante lento como para que podamos identificar bien las partes de cada uno de estas caras. Al tener tres caras, obviamente está limitado por ciertos bordes. Estos son tres: un borde inferior, un borde posterior y un borde superior. El borde anterior, decíamos, está representado por los arcos ciliares, que son dos arcos curvados de concavidad inferior, o sea, que miran hacia abajo, y que estos arcos ciliares o supraorbitarios terminan en dos apófisis orbitarias. Una es mucho más robusta que la interna es mucho más delgada por la presencia en su interior de un seno frontal. Eso hace que debilite o adelgace esta porción de la apófisis orbitaria interna. Es prácticamente una lámina de hueso. No así en la apófisis orbitaria externa, que es mucho más robusta, mucho más gruesa, ¿sí? Mucho más compacta. Hacia la línea media está interceptada o interrumpida por un escote que vendría a estar representado por la escotadura nasal. Y finalmente se continúa con el arco ciliar o superciliar del lado opuesto. Obviamente, en su trayecto estos arcos, repetimos, está interrumpido, interceptado por una escotadura, ¿sí?, supraorbitaria, como también por un agujero y a su vez conducto supraorbitario. Este borde anterior representa en realidad el contorno superior o superficial de la cavidad orbitaria. Su desarrollo es variable, dependiendo de la edad, del sexo y de la raza. Esto es bastante pronunciado en algunos que dicen, en teoría, que protege al globo ocular de cualquier accidente. Este se hincha en vez de reventar el globo ocular. ¿Sí? Luego tenemos el borde superior. El borde superior es bastante extenso, ¿sí? Es circular. Todo esto es el borde superior. Es bastante dentado. Está biselado a expensas de su tabla interna en la parte superior y externa en la parte inferior. Todo este borde en estado fresco se articula con el borde superior, o mejor dicho, con el borde anterior del hueso parietal, constituyendo la sutura frontoparietal.
y que además encierran entre ambos la parte anterolateral de la masa encefálica. Ahí pueden ver, esta es la articulación. Y este es el borde que se adosa con el borde anterior del hueso parietal. Tenemos el borde, finalmente, el borde inferior del hueso frontal. Este borde es bastante delgado, ¿sí? Ligeramente inclinado de abajo hacia arriba y de dentro hacia afuera. Ahí lo pueden ver con bastante claridad. Es un borde bastante fino, ¿sí? Biselado a expensas de su tabla inferior y que en estado fresco este borde se articula con el hueso, con el borde anterior ¿de qué? ¿Con qué hueso se articula? ¿Con qué parte de qué hueso? Con las alas Etmoides. Con el esfenoides. Piensen antes de hablar. Está bien, el esfenoides. Ahora, porque el etmoides aquí no tiene nada que ver. ¿Ya? No tiene nada que ver el etmoides. El etmoides se articula a través de la escotadura etmoidal del frontal, aquí, con la escotadura etmoidal, aquí. El etmoides entra aquí. Tienen todo el derecho de equivocarse, no tengan miedo de participar. Están recordando y muchos están recién quizás captando la idea. ¿Sí? No se preocupen. Decíamos que este borde se articula con qué hueso y con qué parte de qué hueso. Con las alas Menores, doctor. ¿Qué parte de las alas menores? Porque las alas menores también se las estudia de manera... Borde anterior. Borde anterior de las alas menores del esfenoides. ¿Dónde está mi esfenoides? Ahorita vamos a ver. Yo quiero mostrarles una a una las imágenes porque así queda mucho mejor grabado en su chip para que puedan recordarse. Porque estas imágenes no hay en el texto, por si acaso. Te muestran huesos separados y ya está, pero aquí no. Aquí podemos aprovechar al máximo. Aquí está. Este es el borde posterior del hueso frontal que se articula con el borde anterior del ala menor del esfenoides. ¿Sí? Y para sacar la duda a su compañero, el etmoides aquí no tiene ningún tipo de contacto no se interpone entre frontal y esfenoides, es directamente frontal esfenoides, nada más. El etmoides está por delante entre estos dos huesos, por delante y por debajo. Ahí está. ¿Sí? Para sacar de dudas. Es difícil muchas veces orientarse en el espacio, pero con estas imágenes ustedes van a salir, pero bien preparados. ¿Sí? Ahí está. Eso sería en cuanto al borde posterior. Es bastante fino, poco dentellado, está biselado también este borde, pero se conecta en toda su extensión con el borde anterior de las alas menores del esfenoides, tanto derecho como izquierdo, ¿sí? Sus alas menores. Y constituye, por lo tanto, la articulación frontoesfenoidal o esfenofrontal. ¿Sí? Además,
En la convergencia o en la unión de estos tres bordes, anterior, superior y posterior, convergen hacia un punto, hacia una parte hacia una superficie triangular. Voy a retirar el esfenoides para que podamos ver. Esta superficie triangular, bastante irregular y que se articula en estado fresco, decíamos, con el esfenoides, con el ala mayor del esfenoides. También se articula con el hueso. ¿Qué hueso? ¿Qué hueso más complementa ahí? Temporal. Temporal. Aquí. Malar, doctor. Hueso malar. ¿Sí? Tenemos un poquito que ubicarnos en cuanto a la presencia de los huesos, a qué nivel están ubicados más o menos los huesos. Ahora, si tiene un poquitito de inconveniente en no identificar bien los huesos, lo podemos repasar. Por mí no tengo ningún problema. No me hago ningún problema. El temporal está, no este. El temporal está atrás, nada que ver con el frontal. El temporal se articula con el parietal, con el occipital y con el esfenoides, pero no llega a estar en relación con el frontal. Por nada. Con este hueso se articula. ¿Sí? Sobre todo la apófisis orbitaria externa viene a articularse con el hueso malar o pómulo y en su parte más posterior con el ala mayor del hueso esfenoides, para que en conjunto vengan a formar la pared externa de la cavidad orbitaria, como pueden ver aquí. ¿Ya? En definitiva, eso es todo de hueso frontal. Así de fácil. ¿Alguna duda? Yo con gusto voy a repetir. Hablen, señoritas jóvenes. ¿Qué parte no han entendido sobre este hueso? ¿Todo está ok? Doctor. Conexiones. ¿Con cuántos huesos se... Sí, dígame. No me quedó muy clara la parte de los músculos. De los músculos. Ya. Vamos a aprovechar esta otra imagen. Este es el hueso frontal, ¿no? Ahí está. Cara anterior. Esta es la estructura metópica o vestigios. Aquí está la glabela. Protuberancia media o metópica o glabela a este nivel. ¿Qué dice en el texto de inserciones musculares? Dice que el frontal presta inserción en primer lugar a 10 músculos, es decir, 5 al lado derecho y 5 al lado izquierdo. ¿Sí? En la eminencia frontal media, aquí, se inserta el hueso, mejor dicho, el músculo frontal. Vamos a poner. Se me ha adelantado un poquito, pero esto lo vamos a ver, no sé cómo retirar esto, cómo es esto. A ver, creo que es así, exacto. Ahí. Este es el músculo frontal que se inserta a este nivel. Ese es el primer músculo. Luego tenemos que en la apófisis orbitaria interna, esta es la apófisis orbitaria interna, se insertan
Los músculos. ¿Qué músculo? El superciliar. ¿Sí? El superciliar. ¿Qué más? Y El orbicular de los párpados. El orbicular. Vamos a poner el orbicular. Orbicular de los párpados. Tercer músculo. Frontal, superciliar, orbicular de los párpados. Luego tenemos al elevador superficial del ala de la nariz y también al elevador del labio superior. Esos son los 5 músculos. A esos 5 músculos brinda inserción este hueso frontal. Volvamos a la imagen anterior. Frontal, en la fosa orbital interna al superciliar, al orbicular de los párpados, al elevador del ala superficial del ala de la nariz y además del labio superior. Así de sencillo. Son 5 músculos que se insertan a cada lado en este hueso frontal, tanto en el derecho como en el izquierdo. Por eso dice brinda inserción a 10 músculos, pero obvio, como este es un hueso impar central y simétrico, presentará pues músculos 5 a este lado y 5 hacia el lado izquierdo. ¿Alguna otra pregunta? Creo que ha quedado claro, ¿no? Doctor, los cuales Sí. Dígame. Hola. ¿en qué parte se encuentran los conductos? Los conductos etmoidales anterior y posterior. Hola. Sí, Ya. A ver si esta otra imagen me permite. Permítame un segundo. Vamos a ir directo con esto. No sé si en esta podemos ver mejor. Aquí se ve mejor. Aquí está. ¿Ve? Aquí y aquí. ¿Lo puede ver? Conducto etmoidal o canal, en este caso, etmoidal anterior y posterior. Estos 2 canales, al articularse con el etmoides, aquí no puedo ver, a ver. Aquí está. Anterior y posterior. ¿Lo puede ver? sí, doctor. Ahí está. Es un semicanal en el frontal y otro semicanal en las masas laterales de este hueso etmoides. Al articularse constituye un conducto completo. Un semicanal con otro semicanal constituye un conducto. Y son los conductos etmoidales anterior y posterior, que comunican la cavidad orbitaria con la cavidad nasal. ¿Sí? Y después vamos a ver poco a poco qué arterias ingresan, porque es un poquito complejo ese partito. Pero después lo vamos a ver. Se vuelve a repetir eso en el hueso etmoides. Pero aquí solo eso. Solo se menciona. ¿Alguna duda? ¿Algo más que quieran aclarar? ¿O que se aclare? ¿Con cuántos huesos se articula este hueso? ¿Con cuántos huesos se articula? Eso está en conexiones. Con 5 huesos, doctor. A 7, ver, doctor.
¿Qué dicen? 6, 12. 5. A ver, vamos, a ver, aporten. ¿Qué dijo? 6. Ya, me lo trae nomás. Ya. Con avena, por favor. Estamos en clase. 2. Para mí unas empanaditas, por favor. Mil disculpas, doctor. 4 al cráneo y el restante de la cara. Bien, Jovita. ¿Cuáles son esos huesos? A ver, vamos a ir una a una poniendo los huesitos que se articulan con el frontal. Por abajo, el etmoides. Vamos a pintar. Primer hueso. Luego tenemos un hueso, perdón, vamos a ir primero con los huesos del cráneo. Por abajo, con el etmoides. Por atrás y abajo, Parietales fenoides. con el esfenoides. Esfenoides. Ya. Por atrás y arriba, Con los parietales. con los parietales. Se estarían articulando con un hueso, 2 huesos, 3 huesos, 4 huesos. Estos huesos pertenecen a la cavidad craneana, al cráneo. Como decía su compañera, también se articula con algunos huesos de la cara. Estos huesos son... ¿Qué huesos? Los huesos propios de la nariz. Maxilar, superior. Huesos propios de la nariz. Los huesos propios de la nariz. Hueso lagrimal, unguis, azul. Y los maxilares superiores. Los maxilares superiores. Hueso nasal. Y el hueso, ¿dónde está este? El hueso malar. ¿Sí? Esos son los huesos con los que entran en conexión en un cráneo articulado. Repetimos. Cuando pregunte conexiones del frontal, ustedes me dirán se articula con 4 huesos que corresponden al cráneo y 1, 2, 3, 4 huesos que corresponden a los huesos de la cara. En total, ¿con cuántos huesos se articula? 4. En total. 8. 8. 4 del cráneo, 4 de la cara. ¿Sí? ¿Hay alguien que hay un zumbido de alguien en su micrófono? Por favor. ¿De quién es? ¿De quién es? Ya. Eso es todo. Eso es todo del frontal, jóvenes, señoritas. Así de sencillo. Disculpe, doctor, una pregunta. Dígame. Al contar las conexiones, ¿se cuenta ambos parietales? ¿Usted qué cree? Por eso es mi duda, doctor. Claro que se cuenta. Claro que se cuenta. Ahora, si usted dice, claro, el parietal un parietal puede representar a los dos porque son 2, ¿no? Es válido, no hay problema. Pero en total, en definitiva, se articula con 4 huesos. ¿No? Porque al principio habíamos dicho que los huesos del cráneo son 8. 4 impares y 4 pares. No hemos dicho 2 pares, hemos dicho 4 pares. Y esos 4 pares están representados por 2 temporales y por 2 parietales. Solo para aclarar. ¿Sí? Doctor, perdón, y si nos preguntara, supongamos, cuántos huesos, o sea, con cuántos huesos se articula el frontal, entonces hay que responder con 8 huesos o hay que responder con 12, porque, por ejemplo, de los huesos, o sea, obviamente estamos viendo solo de un lado de la cara, digamos, ¿no? Al otro lado faltan 4 huesos más, digamos. Claro, está bien su pregunta, señorita, y es bueno que
vayan despejando y vale lo que su compañero ha dicho. Aquí hay 4, ¿sí? De la cara. Se supone que hay 4 aquí, pero si ustedes quieren con cuántos huesos se articula, pueden enumerar y decirme con parietal, esfenoides, etmoides. Y los huesos de la cara son malar, maxilar, unguis y huesos propios de la nariz. Punto. No creo que es necesario decir cuántos, sino con qué hueso se articula. Esa va a ser la pregunta, para que no se complique. Mejor, doctor. Mejor, sí, no se preocupen. Ustedes solamente digan lo que sea y estén bien seguros de lo que van a decir. Nada más es lo que me interesa a mí. ¿Sí? No hay problema. Yo les digo con qué hueso se articula. Y ya está. Entonces ustedes me dirán, son tantos. Ahora, si quiere alguien decir, doctor, son 12 los huesos con los que se articula, son 2 maxilares, 2 malares, 2 huesos propios de la nariz, 2 parietales, un esfenoides y un etmoides. Listo. Llega a lo mismo. ¿Lo ve? Lo importante es que ustedes transmitan su conocimiento y que yo pueda captar eso. Nada más. De eso se trata. De que ustedes hayan asimilado el conocimiento. Para eso es la evaluación, nada más. Así de sencillo. ¿Alguna otra pregunta? Ninguna. Vamos a hacer una breve pausa. Son las 8:09. 9. Parietal es más corto. Es sumamente cortito. Y a la vuelta vamos a llevar parietal y para mañana vamos a avanzar lo que es esfenoides. Antes de desconectarnos, antes de salir, de hacer la pausa, ¿hay alguna pregunta más sobre este hueso? Creo que ha quedado totalmente claro. Creo que se han despejado todas las dudas. ¿Sí? Hola. Sí, doctor. Sí, doctor. No hay ninguna duda. Porque en el examen va a ser otra cosa, ¿no? Ustedes tienen que saber hablar ahí. Ahí van a hablar ustedes. Así que lo que quiero es que no quede ningún tipo de vacío, jóvenes señoritas, de verdad. Y de inicio hay que empezar a despejar dudas. Dígame. Perdón que le... No se preocupe, siga. Y la cresta lateral del borde frontal, dice, está en el libro, aparece. La cresta lateral del frontal es esta. Estita. En realidad son 2, pero el libro habla solo de uno, de esta, que la separa de una pequeña porción, de una pequeña carilla triangular que se llama la carilla temporal del frontal. Se llama carilla temporal del frontal porque obviamente, si ustedes ven, esta carilla forma parte de la fosa temporal. Esta es la fosa temporal. Por eso lleva ese nombre. Si yo pongo el temporal más ahí, van a ver que forma parte de esta fosa temporal, que en definitiva viene a ser la región temporal. Todo esto. Y conforman varios huesos, no solo el frontal. Pero el frontal contribuye con esta porción y que está limitada por esta cresta lateral del frontal. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Y del músculo temporal me olvidaba al decir de los 10 músculos, ¿no? El músculo temporal justamente es en esta carilla, de los 10 músculos que hablábamos hace rato. ¿Sí? ¿Qué más? Yo creo que nos damos una pausa de un respiro de 10 minutos y vamos a continuar luego con el hueso parietal. Doctor, disculpe una preguntita. Dime. Es mi primera clase, disculpe. Quisiera saber si han formado, no sé, unos grupos para las prácticas o algo.
todo ya está conformado y sacramentado. Tiene que preguntar a sus compañeros. Por eso quisiera que alguien se haga cargo del grupo. Sin embargo, hasta mañana voy a mandar los grupos. De todos modos, ustedes tienen que ir leyendo. Ya Bueno. saben el grupo que más o menos les toca el día lunes. Pero yo voy a mandar las listas. Creo que van a variar un poquito en cuanto a la distribución, porque hay algunos que han cambiado de grupo y eso me obliga a replantear un poquito, pero los voy a mandar. Total, todos tienen que estar preparados para dar el examen. Sí. Doctor, buen día. Hola. Buen día. Sí, dígame. Buen día, doctor. Disculpe, igualmente, es mi primera clase y no tengo el link del grupo no sé si hay grupo de WhatsApp. Hay el grupo de WhatsApp, señor. ¿Y cómo ha entrado? Mediante una compañera me mandó el link de Zoom. Averigüé y ella me mandó el link de Zoom, pero no tengo el grupo de WhatsApp. Ya, no sé cómo vamos a hacer lo siguiente. Terminaremos de explicar la parte de parietal a la vuelta. Terminamos y los que tienen algún inconveniente se quedan conmigo. ¿Ya? Bueno, doctor. Lo dejamos para luego. Bueno, doctor. Hacemos pausa. $10 minutos, no más. Bueno, doctor.